Bienvenido a mi mirada interna informada científicamente sobre temas de salud mental. Si te pareció interesante o útil este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Hola, este es el Dr. Todd Grande. La pregunta de hoy pregunta si puedo analizar la entrevista de David Icke sobre el coronavirus. Vemos esta entrevista en el canal de YouTube London Real y vemos a David Icke hablar sobre el coronavirus y muchas de sus teorías de conspiración sobre lo que está pasando con él. Es una entrevista de unos 45 minutos. Solo estoy revisando la parte que está en YouTube. En resumen, Icke expresó su posición en la entrevista, la cual analizaré a continuación. David Icke es una persona real, así que en este video no diagnostico a nadie, solo especulo sobre lo que podría estar sucediendo en una situación similar. Así que en esta entrevista no vemos ninguna mención de humanoides lagarto alienígenas. Esto me decepcionó mucho. Aún así, los incorporaré en la narrativa aquí al final del video. Sabemos que Icke sostenía la idea de humanoides lagarto alienígenas en uno de sus antiguos puestos, pero ya no lo tiene. Así que no sé qué pasó con los humanoides lagarto alienígenas, no sé si simplemente se fueron, pero de cualquier manera con su posición ahora tenemos este culto de seres humanos que quiere o ya controla el mundo. Se refiere a esto como una sociedad del juego del hambre que están tratando de crear, así que Icke ve a estos conspiradores como estando en el 1% superior en términos de riqueza. El 99% depende del 1%, y la policía y el ejército controlan de alguna manera al 99%. Esa es la idea, el 1% controla al 99%. Los científicos pertenecen a la clase dominante. También hay algunos otros. Icke menciona la inteligencia artificial varias veces y cómo va a haber esta red inteligente y saldrá esta moneda mundial única. Estos son aparentemente todos los objetivos de los conspiradores. Habla sobre su cosa de problema, reacción, solución. Ya he escuchado esto antes de él. Entonces, este problema se crea de manera encubierta. Luego los medios de comunicación lo hacen parecer peor o lo promueven. Hay esta reacción de miedo y luego una solución que acerca a los conspiradores a su objetivo de dominación mundial. Icke afirma que si desconocemos el resultado todo es aleatorio. Menciona eso en este video. Pero afortunadamente para todos él conoce el resultado, ¿verdad? Él sabe lo que está pasando. Entonces, en términos del coronavirus, David Icke sí cree que es real. Cree que fue diseñado para matar a personas que están médicamente comprometidas y que son ancianas. Considera que las personas saludables evitan esto de alguna forma. Y por supuesto sabemos por la investigación hasta ahora que eso es no realmente el caso. El coronavirus afecta mayormente a personas con comorbilidad médica y adultos mayores, pero los jóvenes también pueden sufrir graves consecuencias de salud e incluso morir a causa del virus. Vemos que David Icke mantiene esta posición en la que nunca deberíamos creer en la autoridad hasta que se demuestre lo contrario. Y hablaré sobre cómo esa prueba nunca parece llegar más adelante en el video. Icke afirma que él y su hijo tenían algunos síntomas que realmente eran muy similares o idénticos al coronavirus. Y de esto, él saca solo una de dos conclusiones, que tenía coronavirus o que tenía algo más con los mismos síntomas. Se pregunta por qué el sistema económico mundial está siendo destruido por el coronavirus. ¿Por qué los gobiernos están decidiendo cerrar empresas? También predijo esta pandemia y la crisis económica. Cree que los problemas económicos causados por el coronavirus serán peores que las consecuencias del virus. Este es un punto en el que realmente podría estar de acuerdo con él. Nuevamente los mencionaré al analizar el tema. Vemos que habla sobre la sopa electromagnética, es decir, la toxicidad por radiación, y él cree que esto es lo que devastó los sistemas inmunológicos de los ancianos. Cree que las figuras de autoridad realmente no se preocupan por los ancianos y tiene muchas dificultades para hablar sobre lo que está sucediendo en Italia. Así que pasó de hablar sobre Italia cuando se le hizo una pregunta a hablar sobre Irán. Luego, cuando se le devolvió a la pregunta sobre Italia, dijo que tienen una cepa del virus más fuerte. Básicamente no cree en las coincidencias. Él culpa a la familia Rockefeller por la pandemia de gripe y habla de algún otro tipo de teoría de conspiración, áreas como los antivacunas. Esencialmente, él dice que el gobierno está tratando de promover lo que ellos dicen que es buena información y suprimir lo que el gobierno llama desinformación.
Bien, entonces él tiene una especie de muchas posiciones interesantes que vemos expresadas en esta entrevista. Así que ahora, para pasar a mi análisis de esta entrevista, he desglosado esto en varios puntos. Voy a pasar por estos uno por uno. Empecemos con las matemáticas que utiliza y que habló sobre el 1%. Estos son los conspiradores. Hay 7.7 mil millones de personas en el mundo. El 1% de eso serían 77 millones de personas. Así que, solo para comparar, la población del Reino Unido es de 66 millones. Eso es un montón de conspiradores. Así que se supone que debo creer que 77 millones de personas han entrado en una conspiración para controlar el mundo. Más adelante en la entrevista se refiere al 1% del 1%. De acuerdo, quizás no sobresalgo en matemáticas, así que optaremos por el número menor. Eso sigue siendo 770.000 personas. Seattle, Washington, tiene una población de 744.000 personas. 770.000 personas se han unido a esta conspiración para dominar el mundo. Esto sería prácticamente imposible de mantener desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad. 770.000 personas y ninguna de ellas ha proporcionado evidencia concreta de esta conspiración. Ninguno de ellos tuvo un mal día o tuvo una discusión con un compañero de trabajo y dijo, ¿sabes qué? Voy a exponer todo este asunto de la conspiración, ¿verdad? Nadie se enfadó con su jefe porque no recibió un aumento. Nadie discutió con una persona lagarto. Tenía que decirlo en algún sitio, ¿no? Llegaré a eso más tarde. Nuevamente se retractó de la postura de la gente lagarto, pero de cualquier manera no entraron en una discusión con nadie, y todos simplemente se están quedando juntos. De hecho, son cómplices ideales. Entonces, nuevamente, desde el punto de vista de la probabilidad y las estadísticas, esto simplemente no sucedería. Siguiente punto, él habla sobre la solución de problema-reacción. Lo he escuchado antes, como mencioné, cómo es esto diferente a lo que sucedería sin una conspiración. Entonces, sin una conspiración, cuando surge un problema, la gente reacciona buscando una solución. David Icke no está contento con este patrón de comportamiento, uno que ha existido durante miles de años. Este es un gran ejemplo de simplemente tomar algo normal y encontrar algo sobresaliente o inusual en ello. Hablé antes sobre cómo David Icke manejó la cuestión de Italia. Aquí vemos otro error lógico. El entrevistador preguntó a Icke qué estaba pasando en Italia, e Icke cambió a hablar sobre cómo había habido un número desproporcionado de muertes en Irán, y que esto era parte de una conspiración, incluyendo a los Estados Unidos. Evitó completamente la situación de Italia. Más tarde vemos que la pregunta surge de nuevo y él dice que Italia ha sido infectada por una cepa más fuerte de coronavirus. ¿De dónde obtiene esta información? El último informe de Italia es que la cepa ha sido aislada, pero no hay indicación de si realmente es más peligrosa o no. David Icke simplemente inventa esto. De nuevo, no sé de dónde obtuvo esta información. Si algún día descubrimos que había alguna cepa más fuerte allí, probablemente Icke se atribuiría el mérito de haberlo predicho. Si resulta que no es una cepa más fuerte, es la misma o más débil, no lo veremos salir y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué en eso. Permíteme reconsiderar mis teorías. Creo que eso sería un suceso poco probable. Siguiente punto. Él dice que no deberíamos creer en la autoridad hasta que se demuestre. De lo contrario, ¿verdad? Entonces esto es una desconfianza extrema que se manifiesta. Así lo entiendo. David Icke querría que desconfiáramos de la autoridad, pero que confiáramos en él. En cierto sentido, se ha vuelto una autoridad entre los teóricos de la conspiración. ¿Eso significa que ya no se puede confiar en él? Cierto, hay un problema lógico en su enfoque. La pregunta que no logra responder es, ¿cuál es la base para la confianza? ¿Qué hace a alguien digno de confianza? Con los teóricos de la conspiración, normalmente encontramos que ninguna evidencia es suficiente para hacerlos cambiar de opinión, así que no importa lo que se introduzca, nada causará una modificación de la creencia. Después mencioné que él y su hijo tenían esos síntomas y él llegó a dos conclusiones. Esto ejemplifica perfectamente el fracaso de la lógica. Primero se encierra en solo dos posibles conclusiones. ¿Podrían haber imaginado los síntomas? No cubrió esa posible conclusión. Es extraño que alguien tan abierto a la experiencia, tan creativo, no considere esto como una posibilidad. Luego vemos que a partir de esa conclusión a la que llegó, no deberíamos creer en las estadísticas que se publican sobre el coronavirus.
¿Cómo se desprende eso naturalmente de su análisis de los síntomas, verdad? Entonces, hay una desconexión lógica. Está hablando de los síntomas físicos que experimentó y luego pasa a no creer lo que el gobierno dijo sobre el virus. Es un salto enorme que, de nuevo, es una desconexión. Siguiente punto. David Icke predijo la pandemia y el colapso económico. Las pandemias y las crisis económicas han venido y se han ido con cierta regularidad a lo largo de la historia. Cualquier predicción eventualmente será acertada si se hace con suficiente frecuencia. Creo que una razón por la que David Icke podría decir cosas como esta es para hacer este argumento de que es creíble porque predijo algo con precisión, casi como el método científico predice algo que podría suceder, ¿verdad? Como si se realizara un experimento y pudiera predecir algo. Es una paralela extraña, ¿verdad? Entonces él está en contra de la ciencia, pero esencialmente intenta parecer creíble como si la ciencia lo fuera. El siguiente punto indica que las dificultades económicas podrían causar más daño que el virus, ¿verdad? Podría haber más pérdida de vidas. Aquí hay un punto inusual en el que concuerdo parcialmente con David Icke. El sufrimiento económico puede causar una pérdida de vidas mayor que el virus. Los países toman decisiones difíciles sobre cómo frenar la propagación del virus para que el sistema de salud pueda mantenerse al día. Toda decisión tendrá consecuencias. No hay decisión que tenga un resultado perfecto. Este es un punto interesante que él hace y podría tener razón, pero no está vinculado a una teoría de conspiración. Ahora, pasando a la sopa electromagnética, comentario que hizo sobre cómo esto devastó los sistemas inmunológicos de los ancianos. Los sistemas inmunológicos pierden eficiencia con la edad, incluso antes de que se conociera el concepto de inmunidad. Sabíamos que a medida que las personas envejecen, caen más fácilmente víctimas de enfermedades que no les habrían afectado cuando eran más jóvenes. Esta teoría en particular, que la radiación electromagnética es responsable de esta disminución en el funcionamiento inmunológico, es en realidad una creencia bastante prominente entre los teóricos de la conspiración. David Icke señala que a las figuras de autoridad no les importan los adultos mayores. La razón por la que menciono este punto es porque realmente habla de cómo él intenta apelar a los sentimientos de las personas. Él no sabe que a ellos no les importa. ¿Es fácil decir que a otros no les importa? Juega con los sentimientos del público. Es algo rápido de decir que puede resonar con muchas personas, pero es puramente basado en emociones. No tiene evidencia de que alguien se preocupe o no se preocupe. Lanza estas cosas solo por el efecto emocional, en mi opinión. David Icke señala que las coincidencias en realidad no son coincidencias, sino que hay alguien detrás de ellas haciendo que las cosas sucedan. Esta es toda la narrativa de no creer en coincidencias. He escuchado esto muchas veces antes. Es bastante consistente con la idea de no creer que algo pueda ser aleatorio. El problema con esta filosofía es que invariablemente conduce a teorías de conspiración, ¿verdad? Entonces, esta es una de las trampas en las que caen los teóricos de la conspiración lo que están pensando. Pasando al siguiente punto, vemos que David Icke indica que el gobierno está promoviendo lo que ellos piensan que es buena información y lo está suprimiendo, esencialmente. Esto es lo que escucho cuando David Icke dice esto. Estoy promoviendo información falsa y estoy enfadado porque la gente me está deteniendo. Algo más que escucho cuando él lo dice, porque me están deteniendo, son parte de una vasta conspiración. Esto es simplemente una falta de responsabilidad por difundir tonterías. Parecería que David Icke quiere que se promueva su punto de vista y se descarte el amplio trabajo de científicos y otros profesionales, ¿verdad? No hay razón para que su trabajo sea promovido por encima del de los demás. Es simplemente lo que él quiere. Pasando a otros pensamientos sobre esta entrevista, es impresionante cómo Icke memorizó toda esta teoría. Cómo él realmente invierte mucho tiempo en esto. Es evidente que lee bastante y está al tanto de la actualidad. Él presta atención a las noticias. Creo que sus conclusiones no tienen sentido, pero claramente aprende a un ritmo bastante rápido, ¿verdad? Así que eso es impresionante. Se alimenta de la emoción. Ya mencioné esto antes. Icke devuelve un sentido de control y certeza a las personas. Si uno rechazara su teoría de conspiración sobre el coronavirus, tendría que aceptar que es un patógeno peligroso que acabará con la vida de algunas personas. Muchos no podrán detenerlo. Eso es un sentimiento aterrador. De alguna manera extraña, la gente se siente mejor porque David Icke les da esperanza. Aunque las cosas están mal, él ha revelado a la gente la realidad de la situación. Les ha dado cierto sentido de control y certeza.
Las teorías de conspiración en realidad causan mucho daño. Algunas teorías de conspiración pueden considerarse inofensivas, pero sabemos que están asociadas con resultados sociales, de salud y cívicos negativos, incluyendo una disminución del comportamiento prosocial y una mayor disposición a aceptar comportamiento violento. Esto proviene de la literatura científica, que convenientemente suele ser desestimada por muchos teóricos de la conspiración. Todo lo que puede suceder y todo lo que ha sucedido puede encajar en una teoría de conspiración. Si un político de alto perfil saliera hoy y dijera, ¿sabes qué? En realidad, soy una lagartija de élite, eso sí, no una lagartija ordinaria, y he estado tomando el control del planeta, y lo siento mucho. Tuve una infancia difícil en mi planeta de lagartijas. Las otras lagartijas se burlaban de mí en la escuela. Mi autoestima nunca realmente se desarrolló. Conquistar este planeta fue mi manera de expresar mi ira interna. Voy a subir a mi nave espacial ahora y regresar a casa, ¿verdad? Alguien, un político, dijo todo eso. Tengo la sensación de que David Icke aún no estaría satisfecho, aunque creo que es probable que se atribuya el mérito de haber predicho ese discurso. Supongo que mi punto aquí es que aquí no habría alivio. No hay nada que pueda desacreditar la conspiración y no hay nada que pueda satisfacer al teórico de la conspiración. Así que terminaré en esta nota. Cuando estaba escuchando a David Icke hablar y pasar por todas estas diferentes razones por las que se creó el coronavirus y por qué fue deliberado y el gobierno lo liberó y todo esto, pensaba que este sujeto realmente lo sabe todo. Y luego estaba pensando, si él dijera eso saldría como ciertamente lo sé todo. Y sí que, ¿cuáles son las probabilidades de eso? ¿Podría ser solo una coincidencia? ¿Quién sabe? Sé que siempre que hablo de teorías de conspiración habrá una variedad de opiniones. Por favor, coloca cualquier opinión y pensamiento en la sección de comentarios. Siempre generan un diálogo interesante. Espero que hayas encontrado interesante mi análisis sobre este tema. Gracias por ver.